Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada... Les damos la bienvenida una vez más a este programa Compartiendo en Familia, que venimos realizando desde el año pasado. Como ustedes muy bien ya lo saben, es en el marco de la Semana de la Familia, de la fiesta de la Semana de la Familia, que es organizada por el Comité Interparroquial de Pastoral Familiar. En esta ocasión nos acompaña el padre Abilio del Río. Él es vicario de la parroquia San Judas Tadeo, es quien nos acompaña en los procesos de pastoral familiar de la parroquia. Nos acompañan también los esposos Daniel y Claudia. Ellos acompañan muchos procesos de la parroquia, no solo de pastoral familiar, sino otros procesos. Ya bastantes años han trabajado con nosotros. Y mi nombre es Marcela, también acompaño algunos procesos de la pastoral familiar. Le damos entonces la palabra al padre Abilio para que iniciemos el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, Marcela, muchas gracias, Daniel, y a Claudia, por supuesto a quien está detrás de la cámara, don Felipe, allá todo juicioso, queriendo llevar a ustedes, queridos amigos, el mensaje de la palabra de Dios ante todo, pero de manera muy especial hoy dedicado a nuestras familias. El tesoro más grande que tenemos en la sociedad y el tesoro más grande que tenemos en la vida de la iglesia. Sin familia sería muy difícil tener iglesia, por supuesto, sin familia sería mucho más complicado hablar y vivir en sociedad. Así que antes de este inicio, yo sí quisiera que escucháramos la palabra de Dios, que es la que nos va a iluminar todo el camino de este programa. Porque a partir de la palabra de Dios queremos compartir con ustedes la importancia de Dios en la familia. Y ese es el tema que queremos tratar hoy precisamente, la espiritualidad familiar, Dios en la familia. ¿Qué papel juega Dios en la familia? ¿Cómo está Dios en nuestros hogares? Porque a partir de aquí yo considero, depende en su totalidad, la felicidad o desafortunadamente cosas muy tristes. Pero bueno, vamos a hablar de cosas muy lindas, y es que la familia hoy busca a Dios de muchas maneras, pero también queremos fortalecer ese vínculo tan especial. Por eso, Claudia, yo la invito para que nos lea ese pasaje hermoso tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2. Precisamente es un texto que inicia con el origen de la familia, y es algo que me llama la atención, y por eso queremos en familia compartirlo, las bodas de Caná de Galilea. Así que los invito para que la escuchemos y también lo vamos reflexionando. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice:
Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claudia, gracias por este evangelio que hoy nos regala a las familias que nos están escuchando en este momento. A mí me llama mucho la atención este texto y por eso lo compartíamos antes de grabar este programa y de transmitírselo a ustedes. Y hablábamos, el origen de la familia auténtica, la familia cristiana, tiene que iniciar tomados de la mano de Dios. Y fíjese cómo en Caná de Galilea invitaron estos novios a María, la madre de Jesús, y dice, y también Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Yo me hacía y me hago esta reflexión. Hoy nosotros estamos invitando a Jesús y a María a nuestras familias, a nuestros hogares, es más, a nuestro matrimonio. Yo sé que muchas parejas lo hacen, pero también sé que muchas parejas piensan iniciar una relación familiar como al margen de la espiritualidad y del cristianismo. Están invitando a Jesús. ¿Qué piensan de Jesús? Yo no sé ustedes en su experiencia cómo han vivido esta invitación de Jesús a sus hogares. ¿Quién es Jesús para ustedes? Ustedes lo invitaron en el matrimonio a propósito, o cuando ustedes se fueron a casar, ¿qué eran los pensamientos que primero venían a su mente y a su corazón? ¿Quiénes eran los invitados especiales? ¿Quién nos quiere contar la experiencia? Padre, es muy cierto, y yo digo que es una de las partes muy bonitas dentro del gran sacramento del matrimonio, el contar con Jesús, con María, en nuestra pareja. Porque lastimosamente yo pienso, la gran mayoría de las parejas nos casamos y la verdad, de pronto en ese momento de estar organizando el matrimonio, muchas veces pues de pronto la Eucaristía la hacemos no tanto como porque verdaderamente queremos invitar a Jesús a que esté con nosotros, porque muchas veces uno ve que hay matrimonios que en tanto ajetreo y tanta cosa, lo menos importante es la misa, están pendientes de muchas cosas, pero no verdaderamente el significado que tiene ese momento de llevar a Jesús a nuestras vidas. A nosotros, a mi esposa y a mí nos pasó un caso muy particular. Cuando nosotros nos casamos, en el momento de la homilía, los micrófonos se dañaron, pero fue algo hasta muy especial. Uno decía, ay, aposta en la homilía, como predica bonito el sacerdote, nos quedamos sin matrimonio, pero resulta que enseguida el sacerdote nos habló a los dos, digámosle que casi al oído, y nos susurró algo muy bonito. Él decía, para que ustedes tengan éxito en el matrimonio, nunca saquen a Dios de sus vidas. Y nos contaba una experiencia muy bonita. Él decía, nos decía el padre Iván Castaño, que fue el que nos casó, nos decía, yo en estos días vi una pareja de esposos de muchos años de casado, y yo me admiro ver esa pareja de esposos, cómo se ven, cómo viven de bien. Entonces él nos decía, me arrimé donde ellos y les pregunté, ¿ustedes cómo hacen para vivir bien? ¿Cómo hacen para vivir después de tanto tiempo de casados, vivir como tan felices? Y ellos les decían, padre, el secreto es no sacar a Dios de la vida, es no sacar a Dios del centro de nosotros. Y yo digo, es una realidad. A nosotros eso nos quedó como en nuestro corazón. A pesar de que hay momentos de aridez espiritual, que uno se deja, pero de verdad, uno en esos momentos ve que cuando estamos como en ese momento de aridez, el matrimonio comienza a flaquear. Y entonces nosotros decimos, ¿qué nos está pasando? ¿A quién estamos sacando en nuestras vidas? ¿Por qué estamos en un momento de dificultad? Es porque estamos sacando a Dios del centro. Pero si nosotros volvemos y retomamos y volvemos y tomamos a Dios como centro de nuestras vidas, ahí está con nosotros y sentimos que nuestro matrimonio se fortalece y que volvemos como a coger ese aire, a volver a tomar fuerzas. Entonces, qué bonito a partir de este texto tan importante, cómo nos muestra la importancia de invitar a Dios, que sea Dios el que esté siempre ahí con nosotros, porque es que nosotros solos no somos capaces. Nosotros solos no tenemos fuerza para llevar este matrimonio
porque es un sacramento tan grande, tan lindo, tan sublime, porque es un sacramento el cual nos lleva a la santificación, a los dos como pareja, como esposos. Nosotros dos como esposos estamos a eso, llamados a la santidad, pero de la mano de Dios y María. Oiga, Daniel lo hace con tanta pasión que definitivamente lo voy a invitar a los matrimonios cuando yo los presida, los acompañe, porque perfectamente lo hace muy bien y lo hace desde el corazón. Eso es muy lindo realmente. Venga, le preguntamos a Marcela, cuando usted se fue a casar, ¿cómo fue esa invitación de Jesús a su hogar, a su familia? ¿Lo tuvieron muy presente o se les pasó de alguna manera? No, efectivamente, como nosotros llevábamos ya un proceso pues como de estar muy cercanos como a la pastoral, él en su trabajo de pastoral, yo también estaba en mi trabajo de pastoral, tuvimos muy presente invitarlo. La celebración eucarística para nosotros, ahora que somos familia, es muy importante, y en ese entonces, a nivel, cuando éramos novios, era muy importante la participación en la Eucaristía y siempre estar ahí como de la mano de Dios. Fue invitado de honor, el primero obviamente, y de hecho estando de la mano de Dios todo es más fácil. Lógico que, como dice Daniel, hay momentos en la vida de aridez y que uno se descuida un poco, pero ya uno retomando de nuevo las cosas, uno sabe que efectivamente sin Dios y sin la Virgen María pues es muy difícil llevar este matrimonio en buenos términos. Uno de los consejos, yo lo hago a manera de experiencia personal, que le doy a los esposos o a los novios que se van a casar, yo les digo como un primer elemento, tengan algo en cuenta muy especial, les digo a ellos, tengan a Dios como huésped de honor en su casa. Les aseguro que van a venir dificultades, tormentas, pero tomados de la mano de Dios, las van a saber vencer y las sabrán superar. El descalabro hoy, y se los comento, de las familias cuando se destruyen, siempre inicia cuando sacan a Dios de sus casas. El esposo no vuelve a la Eucaristía, vaya usted, le dice a la esposa, vaya con los hijos si los tiene. O la esposa no vuelven a orar juntos, no van juntos a comulgar, no se confiesan. Es decir, la espiritualidad se termina y por ahí inmediatamente viene la fractura, desafortunadamente, de la vida de pareja, que es la más importante en este momento, y por supuesto quienes pagan las consecuencias son los hijos, la familia en general. Y es que digo, padre, hoy en día esto es muy complicado porque lastimosamente la sociedad hoy en día ha sacado a Dios del centro. En estos días, por ejemplo, yo hablaba con una señora y su hijo. El hijo precisamente se casó en estos días. Entonces yo les decía, pero bueno, ¿qué tan preparados ustedes están para el matrimonio? Porque son un par de niños, el muchacho tiene 20 y la pelada tiene 17, son un par de niños todavía. Entonces me decía la mamá, es que lo que a mí me preocupa es que ellos no van a misa, ellos no rezan. Entonces yo comencé a hablarle a ese muchacho de la importancia, y yo comencé a hablarle de nuestra experiencia personal. Yo le decía, vea hermano, usted, primero que todo, para pensar en el matrimonio, piense en lo que usted tiene que llenarse para poderle dar a su novia, para poderle dar a la que va a ser su esposa. Porque es que uno no da de lo que no tiene. Y si yo no me lleno de la gracia de Dios, no voy a tener nada para darle a mi esposa. Yo le decía, es que tan importante es que juntos comencemos a ir, si no lo han hecho ahora de novios, pues comiencen a ir de novios juntos a la Eucaristía. Importantísimo la Eucaristía dominical. Qué bueno que nunca falte la Eucaristía dominical en ustedes como esposos, la comunión, la confesión, porque si ustedes no traen a Jesús, no traen a Dios a sus vidas, el matrimonio les va a flaquear muy rápido. Yo les decía, porque es que nosotros nos casamos con mucha expectativa de muchas cosas, pero lo que nos va a dar verdaderamente la fuerza es Dios en medio de nuestras vidas. Y doña Claudia, que la veo que quiere hablar, pero ahí está, se ve que el que manda aquí es don Daniel, ojo con eso. Claudia, le salían letreros por los ojos, yo quiero aportar, pero bueno, voy a dejar a Daniel que hable, mentiras, no, muy bien. Sí, la verdad, el padre tiene razón.
Yo iba a decir eso, lo que dijo Daniel, mi esposo, igualito. Bueno, yo pienso que es fácil decir que no sacar a Dios de la vida, pero cuando uno se enfrenta ya al matrimonio o a una dificultad, lo primero que uno hace es encerrarse, sea por el miedo a ir a contar lo que está viviendo. Encontramos muchas parejas muy solas, o sea, tienen sus problemas recién casados y por temor no los cuentan. No buscan esa ayuda, sea el sacramento de la confesión o una persona de pronto que los pueda aconsejar, y se encierran. Y ahí viene el deterioro del matrimonio, porque como no hablan y no cuentan, creen que se nos acabó el amor. Entonces ya, yo me acuerdo por ahí a los 3, 4 meses, dije, pero para esto me casé. Y cuando de pronto una tía me decía, uy, usted se ganó la lotería, un hombre juicioso, responsable, ¿usted qué más espera? Yo decía, por eso es que como, pues yo decía, sí, pero pensaba dentro de mí, pero como ustedes no viven con él. Y lo mismo podía decir él de mí, porque una muchacha joven, llena de miedos, de orgullos, de temores, segurito que él diría, uy, no, pero esa no era la novia que yo quería. Entonces, cuando nos encontramos con esos problemas, muy importante hablar, porque hay otras parejas que van adelante y nos pueden decir, no se preocupe, eso es normal, que sientan que ya se les acabó como ese dulcecito, búsquelo, vuelvan atrás. A nosotros como pareja en estos 23 años que llevamos de matrimonio, algo que escuchábamos mucho, y yo no sé, uno como que escucha, pero como que lo va dejando. Alguien decía, que semanalmente se saquen un ratico, sea en el sofá para charlar, sea salir juntos como novios, pero es que nosotros nos dejamos absorber de tantas cosas, sea de los hijos, de la familia, del trabajo, y se nos olvida sentarnos otra vez como novios a hablarnos al oído, como decía mi esposo ahora. Así como Dios le habla a uno al oído, nosotros también como pareja. O sea, ¿cómo estamos? ¿Será que estamos pasando muy bueno o muy malo con nuestro matrimonio? O sea, ¿qué es lo que está fallando? Y en esos raticos de encuentro como parejas solos, si tienen hijos y no tienen quien los cuide, enciérrense en la habitación, pero charlen antes de dormir, ¿cierto? Pero sagradamente un momentico juntos y mirar, bueno, ¿cómo estamos? Vamos a evaluar. A uno se lo decían, pero uno como que lo va aplazando y el orgullo, pero ya las canas, la vejez, uno entiende. Y uno ahora es sagrado sacar ese espacio para los dos, porque es alimentar el amor primero. Bueno, Daniel, Claudia, y yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo con lo que ellos están afirmando. Daniel decía al inicio, y retomo, es uno se tiene que llenar de Dios para poder amar a su pareja. Y eso no quiero dejar pasar ese pedazo. ¿Por qué? Porque el esposo o el futuro esposo o la futura esposa, si tiene a Dios en su corazón, está lleno de Dios, es muy fácil amar. Por una razón muy simple, porque Dios es amor. Entonces yo como sacerdote me pregunto, ¿yo cómo voy a amar a mi esposa y a mi esposo si yo no tengo a Dios en mi corazón? O en otras palabras, no tengo el amor en mi corazón. O sea, ¿qué voy a dar? Es muy complicado. Y de ahí entonces viene ese punto que Claudia mencionaba, llenarse de Dios. Aproveche el espacio y júntese con su pareja. Como dice la palabra, cierren la puerta de su cuarto, dialoguen, hablen, oren. Y les aseguro que esa dinámica de llenarse de Dios y de la experiencia del otro los va a fortalecer, pero tienen que sacar ese espacio para Dios y para la pareja. Y es que, padre, es muy importante este punto que ha tocado mi esposa, porque yo siempre digo que todas las parejas pasamos por ahí. Uno se casa, digámoslo entre comillas, enamorado. Uno se casa, no, pues, es la que amo. Pero resulta que a los 2 o 3 meses está viviendo algo contrario a lo que pensaba, ¿cierto? Y lastimosamente las parejas se quedan ahí, se quedan sin la ayuda. Y por eso flaquean los matrimonios. Entonces yo haría un llamado a las parejas nuevas. Busquen la ayuda. Yo, por ejemplo, le decía a este muchacho que se casó en estos días, yo le decía, mire hermano, es tan importante que ustedes no se queden solos. Busque una ayuda, un grupo de parejas, alguien idóneo, un sacerdote. Eso sí, hay que tener muy en cuenta a quién voy a confiar yo como para buscar mi ayuda, porque también puede ser muy peligroso.
Porque si yo, por ejemplo, estoy en una dificultad con mi esposa y me voy para donde mi mamá, pues mi mamá me va a ofender a mí, porque yo soy su niño mimado, Sí. porque soy el que ella quiere. Entonces para mi mamá ella va a ser la mala. Entonces, ¿qué tan importante esto? Cuando nosotros estamos en una dificultad dentro de la vida matrimonial, ojalá que ni los papás se enteren, pero sí buscar una ayuda, no nos quedemos solos, porque las dificultades son las primeras que llegan dentro del matrimonio. Daniel, yo creo que aquí también Marcela nos la estamos dejando hablar, mentiras, que ella está aportando, está pensando y orando por nosotros. Y es esto que nos acabó de mencionar don Daniel y que es nuestro objetivo. Parejas, esposos, no se queden solos. Las parroquias tienen en este momento afortunadamente una dinámica interesante de la pastoral familiar. Ni siquiera está orientada por los sacerdotes, nosotros somos solamente los guías. Pero quien orienta la pastoral son los esposos. Porque yo personalmente sí digo honestamente, y se lo repito aquí, lo digo delante de los medios de comunicación, a veces los sacerdotes nos echan la carga de hablar de todo y de todos. Y yo digo, pues yo soy hijo, y es verdad, pero es que yo no soy esposo. Yo no sé qué es tener un hijo de carne, yo lo tengo espiritualmente. ¿Quién mejor puede orientar una buena pareja? A las parejas, un buen esposo y una buena esposa. Porque es que ellos viven el mismo estilo de vida. Yo los puedo orientar desde la espiritualidad, desde la teología, desde la palabra de Dios. Pero por eso me alegro tanto de tener parejas jóvenes, además, que quieran caminar en los caminos de Dios para llevar a otros esposos a los caminos de Dios. Entonces, no se me queden solos. Retomo esa frase, no se queden solos. Busquen esposos y esposas que les ayuden. Vengan a la parroquia, yo les puedo escuchar con mucho cariño, pero también les puedo recomendar, vayan a tal grupo o hablen con tal pareja, porque yo pienso que uno también es un puente, a la manera del Papa Francisco cuando nos visitó a Colombia. Claro. El pontífice, él vino a traernos el mensaje, no de él, de Cristo. Eso es lo que hace también un sacerdote en la pastoral familiar, es un puente que orienta para que otras personas se acerquen a Dios como esposos, pero a través también de otras parejas que están convencidas de su vida matrimonial, porque eso es muy importante. Cada cual habla de cómo le va en la procesión. Si yo soy un esposo amargado y destruí mi matrimonio por cualquier razón, cada uno sabrá, pues difícilmente, muy complicado yo aconsejar a otros esposos para que se sostengan. Pero si hay una pareja que está luchando, le queda más fácil. Honestamente es así. Excelente, padre. Muy buena, padre, su invitación a las parejas y a todos los que nos están escuchando para que pertenezcan a los diferentes grupos de las diferentes parroquias. Las 3 parroquias que están en este momento en el santuario, las 3 tienen la pastoral familiar, tienen grupos, incluso está el centro de familias también, que allí pueden encontrar apoyo psicológico, apoyo del sacerdote, como dice el padre, las mismas parejas que quizá no se sabe, pero hemos pasado también por crisis y hemos pasado por ciertas cosas que quién más que nosotros podemos entonces acompañar un proceso de estas parejas que buscan ayuda. Siguiendo con el tema y retomando un poquito lo que decía Claudia de la palabrita al oído al esposo, entonces pasemos de la pareja también a la relación con los hijos. Hablamos que es muy importante regresar a la mesa, regresar a comer juntos, que no sea que se vuelva al hogar que cada uno tiene su habitación y es su hábitat y allí tiene su televisión, tiene su equipo, tiene todo aparte. La invitación es a regresar de nuevo en la mesa, a que comamos juntos, porque cuando estamos en la mesa comiendo es donde se descubren muchas cosas, que el papá tiene esta dificultad, pero el hijo piensa esto, o que el niño tiene alguna dificultad en la escuela. A veces no nos damos el tiempo y no nos damos a la tarea de preguntarle al hijo cómo le va en la escuela, y más que cómo le va es cómo se siente, quiénes son tus compañeros, quiénes son tus mejores amigos, conocer un poco esa intimidad también de los hijos. En la mesa y por supuesto también hay que rescatar de nuevo el juego con los hijos, volvernos a tirar al piso con ellos, a jugar con ellos, porque es jugando con ellos que se descubren muchas cosas. Los niños por medio del juego, por medio del dibujo, por medio de la artística, según lo que ellos dibujen y según lo que expresen en el juego, eso es lo que ellos están viviendo en su interior. Entonces, rescatar un poquito también los espacios de familia, los espacios con los niños, y no solo con los niños, también con los jóvenes. Muy importante lo que está diciendo Marce, porque es que cuando a uno le dicen ¿dónde está Dios en tu familia? Uno dice, estamos rezando, estamos yendo a misa, estamos, ¿cierto? Como que uno lo lleva es más
a unas cosas que hay que cumplir, que son muy necesarias e importantes en el hogar. Pero también yo me pongo a pensar cuántas veces uno está saliendo peleando con sus hijos para la Eucaristía. Cuántas veces estamos como en esa lucha como que de, bueno, siéntense a rezar, no sé qué. Entonces yo miro como atrás, digo, bueno, a nosotros nos tocó que nos obligaban, nos pegaban. Bueno, a mí no me tocó, pero pues sí escucho mucha gente que dice que los obligaban a rezar y era una carga. Pero ¿qué está pasando ahora? Ya no queremos pelear con ellos para que recen y tampoco los estamos invitando, porque entonces queremos como darles esa libertad. Ni siquiera estamos orando nosotros. Yo me ponía a pensar, porque a nosotros nos pasa y uno habla de lo que ha vivido. Dice, bueno, mis hijos no quieren rezar, aburrido, entonces tampoco recemos, juguemos con ellos nomás. Entonces, tan importante es jugar con ellos, que debería ser una norma de cada día, siquiera media hora, una hora, jugar con ellos, pero también orar para que ellos vean. Porque una vez comete el error de aplazar la oración, dice, pero mis hijos se están enfriando en la oración. ¿Y cómo estamos nosotros? No, es que ya nos da pereza rezar el rosario, porque como no quieren, pero entonces nosotros, ¿qué ejemplo estamos dando? Entonces como que unir lo que nos tocó con lo que tenemos y llegar como a ese medio de arrastrarlos, pero con el ejemplo. Entonces lo que sea amarse a mí me enamora, porque la mesa para mí es lo más importante. Yo amo la mesa porque le he descubierto el valor. Yo me pongo a pensar en Jesús, y Jesús comiendo con los discípulos era donde como que se les mostraba, los hacía a sus amigos. Entonces, ¿uno qué hace? Como en el medio que estamos hay tantas cosas por hacer, o sea, tenemos una sociedad muy ocupada, a uno le ponen, bueno, horas muy extensas de trabajo, le ponen muchas cosas en la escuela para los niños, tareas hasta tarde, y uno está muy ocupado y muy cansado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sagradamente, siquiera un día en la semana. Recordemos que hace un año también en la Semana de la Familia les decíamos, saquen ese espacio para comer con su familia. No es porque queramos decir como que hágalo, no. Experimente, que en la mesa es donde se ven los milagros, donde su hijo adolescente que tiene problemas no ha encontrado el lugar para hablarle a uno como padre porque uno está ocupado e embolatado, pero uno se sienta a comer y a escucharlos y ahí sale todo eso que querían decir y de pronto no habían encontrado como el momento. Mire, lo que han dicho aquí, la verdad que yo me quedo sorprendido y me acordaba de un texto de Leonardo Boff. Ustedes saben que él es uno de los promotores de la teología de la liberación. Y este sacerdote tenía un texto que me encanta y lo recuerdo con mucha frecuencia y me gusta, además es muy práctico y habla de la vida sacramental, de los sacramentos de la familia. Cuando ustedes hablan del comedor, el comedor, familias, es uno de los sacramentos más extraordinarios que tenemos en lo que el Papa Juan Pablo II ha llamado la iglesia doméstica. Es que nuestra casa es una iglesia, es un templo. Y el comedor, yo lo llamo el altar de la familia. Fíjense ustedes, cuando la familia se reúne, al menos una vez a la semana, un día, almorzar, sagradamente, porque eso hay que tenerlo como algo sagrado, y así ojalá lo entendamos los hijos, los papás, las mamás. Un día vamos a almorzar como familia y apagamos celular y apagamos televisor y nos dedicamos a vernos a la cara y a compartir el pan, a tener la comunión. Entonces esa mesa se convierte en un altar. En el altar donde Jesús, acuérdense, ya ustedes lo decían en la última cena, cuánto he deseado comer con ustedes esta cena. Y ahí fue donde Él les mostró su infinito amor al bajarse y lavarle los pies a cada uno, y el de partir su cuerpo y al repartir su sangre. Fíjense que es una cosa tan linda que pues a mí me estremece eso, porque yo digo, es que el papá cuando comparte el pan con sus hijos, les está entregando su cuerpo. Como entendido como sacramento familiar, no como Eucaristía, acuérdense. Claro. Pero es que es ese compartir. Cuando la mamá les está sirviendo el jugo, les está dando su sangre. Yo no sé si esto es una herejía y no me vayan a quemar después por esto, pero lo hago como una relación a la manera de Jesús. Cuando Jesús dio el pan, Dios fue su cuerpo. Tomen, esto es mi cuerpo. Y lo digo de los papás, ¿por qué? Porque cuando ellos dan el pan y el jugo y el agua de panela y el arrocito, es que es su sudor lo que está representado ahí. Es su esfuerzo, sus lágrimas, sus madrugadas. Es decir, está dando su cuerpo y su sangre. Porque es que el alimento llevado a casa honestamente,
¿cómo no? Es mi sudor, es mi cuerpo, es mi sangre lo que estoy compartiendo. ¿Con quién? Con los hijos. ¿Cómo nos llama los sacramentos? ¿Cómo no rescatar esa horita para almorzar los domingos? O el día en semana si es que el domingo no podemos. Háganlo. Verán grandes milagros como ustedes mismos lo han expresado. Es el regalo más grande que podemos darle a la familia. Y es que es muy lindo lo que usted dice, padre, porque ese es el término que nosotros deberíamos darle, ¿verdad? Es mirarlo así, como en ese punto sacramental, para que adquiera ese valor grande el comedor. Porque es donde ese hijo va a tener, digamos, la tranquilidad de que le voy a hablar a mi papá de tú a tú. Porque es que lastimosamente en nuestra tradición al papá lo hemos visto con una figura, digámoslo, muy rígida. De pronto no sea el caso nuestro, porque mi papá siempre fue muy tierno, y es lo que uno recuerda. Yo me recuerdo que mi papá jugaba con nosotros de niños, y es lo que uno recuerda, y él pues nos enseñó mucho a la oración y compartía y jugaba con nosotros. Es lo bonito, lo que uno recuerda. Pero uno ve que la gran mayoría de los papás a la casa llegan mostrando: aquí llegó el hombre, el militar, al estilo militar, el que pone las normas. Mientras que en el comedor nos vamos a desarmar totalmente. Y el hijo va a tener esa oportunidad de decirle a su papá: ¿qué me duele? ¿Qué estoy sintiendo? Va a tener la oportunidad de ver a ese papá con ese rostro paternal de Dios, donde estamos en un momento de compartir. Porque cuando estamos compartiendo, yo estoy seguro que vamos a quitar esa máscara que tenemos del militar, del fuerte, el que pone el temperamento, el que pone aquí las reglas, porque estamos en un momento de compartir. De comunión, diríamos. Ese es el término tan lindo, comunión. Es que estamos en unión común, en el mismo pan y en el mismo esfuerzo. Y eso es muy lindo. Sí, yo digo que recordando al Papa Francisco, pues que lo tenemos aquí como tan fresquito, porque hace poco que nos habló, cuando le hablaba a Medellín, hablaba de 3 cosas. Las hablaba para los discípulos misioneros, que debemos de ser todos. Yo siempre digo, cuando a uno le dicen vaya, haga una misión, uno dice, tengo que salir de mi casa, y no olvida que ya nosotros tenemos una misión que es mi familia, y a la que a veces descuido por salir. Ahí nos tenemos también que preguntar, porque a veces caemos en el error de salir a hacer misión y dejar nuestra misión a veces a un lado. El Papa hablaba de 3 cosas. Él decía, lo primero que hay que hacer es ir a lo esencial. Entonces él hablaba de pronto de no estar cumpliendo tantas normas, porque hasta citaba a los fariseos, que de pronto a veces estaban como llenos cuando Jesús los regañaba porque ellos llevaban como tantas normas y se les olvidaba lo esencial. Y el Papa hablaba de Aparecida, cuando decía que uno no puede ser bautizado por solamente ser cristiano, misionero por solamente un bautismo, sino por ese encuentro con el Señor. Entonces cuando uno habla de lo esencial, podemos preguntarnos nosotros también en nuestra familia, ¿qué es lo esencial para con nuestros hijos, para con los que están cerca de nosotros? Preguntémonos, ¿qué hay o sea, yo como mamá, ¿qué será lo que necesitan mis hijos? Pues como estábamos diciendo ahora, el acompañamiento total y en cada instante de los hijos y de la misma pareja. Lo esencial es estar ahí con ellos, acompañarlos, conocerlos. Alguna amiga mía decía una expresión muy linda de los hijos, que los hijos tenían como una cremallera, que los únicos que tenían acceso a ella eran los papás y simplemente podían abrir y encontrar todo lo que ellos son. Eso debe ser lo esencial para nosotros, conocer esos hijos, conocer esa pareja y llevar todo como en una buena convivencia, que todos estemos bien, preocuparnos los unos por los otros. Yo creo que ese es el mejor discipulado y la mejor misión que podemos hacer. Oiga, esencial, a mí me parece, o sea, hay muchas cosas que uno en la vida del hogar tiene que cumplir, muchos roles, trabajador, médico, ingeniero, campesino, lo que sea, pero hay una cosa esencial que no puede faltar: mermémosle un poquito el trabajo y dediquémosle un día al menos a la familia. A mí me parece eso no esencial, trascendental además, porque es que ese día no es que se pierde, se gana, y se gana todo. Yo para qué tengo tanto dinero si no tengo con quién compartirlo.
Es verdad, padre, y lastimosamente hoy en día eso es muy complicado porque pensamos solamente en el conseguir y no pensamos en que lo más grande es lo que yo le pueda dar aquí a estos hijos, no tanto de plata, sino de valores, de compartir con ellos. Es que el compartir con los hijos es lo más grande que puede existir, porque yo me los estoy ganando. Yo me los estoy ganando, y yo siempre he dicho que los hijos uno comienza a ganárselos desde que están pequeñiticos. Lastimosamente nuestra sociedad nos da tan duro la adolescencia en nuestros hijos porque nosotros no nos hemos ganado los hijos, y nos recordamos que tenemos unos hijos cuando ya estamos en ese momento de dificultad tan grande que nos están ellos llamando la atención. Nos recordamos que tenemos unos hijos, ahora qué vamos a hacer, pero ya lastimosamente es muy tarde. Es muy importante lo que hizo. ¿Acuerdas la canción donde dice no basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la norma de un matrimonio? No, eso no es suficiente, porque cuando menos piensan se le crecieron y hasta ahí llegaron que eran hijos. Oiga, estamos caminando bien, el tiempo se nos va acortando, así que vamos acelerando porque Claudia nos tiene otros dos puntos muy lindos que nos recordó el Papa Francisco en Medellín. Ya dijimos una de las cosas a tener en cuenta, lo esencial. ¿Cuál es el otro punto, Claudia? La segunda es renovarse. Ya me parecía bonito porque él decía que Jesús zarandeaba a sus doctores de la ley. En ese tiempo, pues, los que sabían como toda la norma, los sabelotodos. Sí. Entonces él los zarandeaba para que dejaran los apegos y no cumplieran esa ley al pie de la letra. Entonces yo me pregunto, cuando el Papa decía la iglesia también necesita ser zarandeada para que deje esos apegos, y a veces tanta cosa pues que no podemos salirnos como una norma, nosotros como familia, como padres de familia, ¿qué renovación necesitamos? Por ejemplo, ahora mi esposo decía de esa autoridad fuerte, no sé qué. Yo digo, más que todo fue atrás, porque ahora, escucha, tenemos padres como muy blandengues. Tampoco hay que ir a extremos. Porque no eso, listo. Llegaron y nos dijeron no podemos castigar porque era verdad anteriormente. Físicamente. Dieron de lo que tenían y no vamos aquí a juzgar a nuestros abuelos, nuestros padres. Ellos dieron de lo que tenían. Pero ya viene otro camino que es no pegue tanto, no le dé tan duro a sus hijos, no sea así tan fuerte. Muestre un Dios misericordioso, muestre un Padre amoroso. Pero también menos que en qué momento hay que corregir. Y si no queremos pegar, porque pues no es a veces tan ético en el momento, ¿cómo estamos castigando a nuestros hijos? Porque también yo pienso que un castigo es dejarlo hacer lo que quiera. Nos estamos tirando a nuestros niños. Qué bonito sería que nuestro hijo haga algo y quitémosle algo que le gusta. Como que llegara a otra forma de educarlos. No solo pues pegando, haciendo cosas, sino como llegando a ese amor, demostrar ese Padre misericordioso. Si es necesario un castiguito, a mí personalmente no me parece tan malo, si lo sabemos dar. Si es que llegamos pues con esa rabia encima, ya es que estamos transmitiendo un odio. Pero si uno le habla a su hijo y le explica por qué se ganó esta corrección, cada cual pues sabrá cómo hacerlo, porque el Señor le va mostrando el camino. Entonces, ¿qué renovación necesitamos nosotros para no ser así como tan autoritarios, cierto? Ni tan autoritarios, ni tan blandengues. Cuidado, porque hoy necesitamos también tener normas muy claras. Y la palabra de Dios dice una cosa muy clara: porque son mis hijos, por eso los corrijo y porque los amo. Solo un papá o una mamá que no le interesen los hijos no los corrige. Ahora, es el estilo, ¿cierto? Yo creo que también, aparte de lo que dice Claudia, es muy importante, que bueno, resaltarlo un poquito, los medios de comunicación. Por lástima, nos acercan a las personas que tenemos lejos y sabemos la vida de todo el que está afuera, qué le pasó, cuándo cumplió años y todo esto. Despegarnos un poquito también, porque acercan a los que están lejos, pero a los que están cerca los estamos alejando. Manejar un poquito todo esto del internet, el WhatsApp, el Face, todas estas cosas que de hecho son buenas, pero hay que saberlas manejar. De pronto un poquito como de ponerle horarios y de poner ciertas medidas a los niños también. Hay niños muy pequeños que con preocupación uno mira que tienen acceso al internet de tiempo completo y que los estamos como distráigase con eso o no pregunte tanto, ahí en internet usted encuentra todo. Entonces de pronto darle un poquitico de manejo también a todos estos medios, que de hecho, como decimos, no son malos, pero hay que saberlos utilizar y administrar también. En referente pues a lo que decía mi esposa, que me parece tan importante, lo que
debemos ser hoy, pues que es muy importante los castigos, porque como decía mi esposa, venimos de una cultura atrás, lo que fueron nuestros antepasados, que de pronto era muy fuerte los castigos, y que como decía el padre, que ya hoy en día es todo lo contrario, pues ya han demasiado blandengues. Yo creo que es muy importante mirar esto. ¿Por qué? Porque es que, digamos, no es que esté yo muy tan de acuerdo con la correa, pero que también sí es necesario. O sea, A usted lo van a quemar por eso. qué Los psicólogos. importante, padre, que nosotros como padres de familia aprendemos a tener una corrección fraterna con nuestros hijos. Por supuesto. Porque yo siempre soy de los que digo, es que la violencia engendra violencia, ¿cierto, Sí, padre? y lo dijo el Papa en Medellín. Exacto, lo dijo el Violencia Papa. de violencia nunca va a traer otra cosa. Y lastimosamente, miremos una realidad. Yo cuando castigo a mi hijo, cuando estoy lleno de rabia, cuando ya no doy más. Y es lo que vemos en el común de las familias. Al hijo lo castigan, le dan correa, cuando la mamá, el papá están llenos de rabia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos descargando en nuestros hijos, estamos saciando Nuestras frustraciones. Mire, padre. Entonces, ojo, pero Daniel y aquí nos han hablado sobre esa parte de la renovación. Bueno, renovemos los castigos. No hay que usar la violencia. Violencia no trae paz. Pero hay una manera de hacerlo. Es una forma de llamarle la atención, tal vez quitarle lo que más le duela. ¿Le gusta televisión? Se la suprimo este fin de semana. No la vas a ver. Eso está bien y hay que hacerlo. Y hay otras maneras. ¿Qué tenemos más que renovar? Yo pienso renovar nuestra comunión. Ojo, nuestras familias no pueden volverse en un hotel, desafortunadamente. Sí. Es que mi familia es mi iglesia. Venga, mi hijo, puede que usted no vaya a la Eucaristía, puede porque ya no le gusta, porque llega a una edad de la adolescencia que no. Pero venga, si estamos en el comedor, a ver, alguien haga una pequeña oración, no rece, haga una oración, agradece. Hombre, uno puede que sea muy rebelde, pero viendo la actitud de la familia, esperando que tú hagas algo, al menos diga, Señor, gracias por este alimento. Eso es irlo llevando, algo cuestiona. Y si no lo hace, hágalo usted como papá y mamá. Entonces renovemos una vez más la presencia de Dios en la casa. Hagámoslo. ¿Qué tenemos que renovar? A mí se me ocurre pensar las habitaciones de nuestros hogares. Tenemos el crucifijo como menos. Un signo que nos recuerde que soy un ser trascendental, porque ya lo hemos reemplazado por muchos afiches. Total. Pues que no son malos, pero tampoco son buenos, Pero- la verdad. Pero mire, padre, que ya uno muchas veces va a muchas casas y ni siquiera está el cuadro del corazón de Jesús como era tradicionalmente. O al menos un signo religioso, un crucifijo, un signo de que tú eres cristiano. Bueno, ya cada familia, hoy hay arte moderno muy lindo, que no puede, yo digo que los corazones de Jesús es muy lindo y yo lo aprecio mucho que en mi casa estaba, pero ahí hay otros signos que son muy lindos, una flor que al pie de una imagen de la Virgen María con unos arte hermosísimo. Hay otros estilos, ¿cierto? Sí. Bueno, y hay otro punto que Claudia nos trae, porque el tiempo se nos va acabando, sobre lo que el Papa nos decía, que cae muy bien a la familia. Bueno, entonces el Papa decía también que nos tenemos que involucrar. Él decía que aunque parezca ensuciarnos, mancharnos, que se nos pide crecer en un coraje evangélico de saber que son muchos los que tienen hambre de Dios y hambre de la dignidad. Entonces nuestra pregunta es hoy, ¿de qué tenemos hambre nosotros? ¿De qué tienen hambre nuestros hijos? Porque es que estamos llenando esa hambre de Dios, que todos sabemos pues es esa hambre de Dios, con muchos electrodomésticos, con muchos regalos, con muchas fiestas. Estamos demasiado ocupados en lo que la sociedad nos pide. Entonces es mirar cómo estamos saciando el hambre de nuestros hijos. Y cómo nos estamos involucrando Y nosotros. con la familia. Claro, porque de pronto el Papa decía que es ensuciarse y mancharse. Yo digo, claro, uno a veces con los hijos incluso uno dice, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? No, que lo haga él. Entonces, ¿cuántas renuncias tenemos que tener nosotros para poder saciar ese hambre de Dios? Él decía algo y a mí me quedó cuestionando. ¿Será que usted es un obstáculo, más o menos, como para el encuentro de ese hijo con Dios o de esas personas entre sí, cierto? Porque él habla mucho de la cultura del encuentro. Entonces, nosotros estamos siendo medios, puentes para el encuentro de nuestros hijos con Dios, ¿o será que estamos haciendo una barrera, cierto? Como... Sí. Es decir, y el Papa hablaba a los sacerdotes de manera muy especial porque fue ese momento que hablaba del discipulado, o sea, la cultura del encuentro y el involucrarse con el otro en su realidad. O sea, abájese,
no se quede allá en la silla o en su templo, para los sacerdotes, y no vaya al pueblo. El Papa usa mucho esa expresión, salir a las periferias. La familia, los esposos hoy les va a tocar salir también a la periferia, que es decir, siéntese a jugar con sus niños ahí, el catapis con las niñas, el carrito con sus niños, ensúciese, puerque, vuélvase a ser un niño. Finalmente el evangelio es muy sabio: el que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. Fíjese que eso es el involucrarse, hacerme otro con a la manera de Cristo, que se encarnó y se hizo uno en nosotros, como en todo, menos en el pecado. Eso sí lo dice la palabra de Dios. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero yo pienso que se ha dicho un montón de ideas muy interesantes. Y yo quiero, antes de que Marcela nos dé las conclusiones, yo pensaba, y lo habíamos reflexionado antes de este programa, de la presencia de Dios y de hacer de nuestras familias las iglesias domésticas. Y yo les decía, las familias deben de tener el día de descanso, el día del Señor. Fíjese que hay un término muy lindo que uno piensa que eso era para los judíos. Ellos, dice la palabra de Dios, el Génesis, que el Señor descansó al séptimo día. Ahora, los cristianos lo tenemos el domingo, que finalmente es el primer día de la semana. Los judíos lo tienen el sábado, pero el sábado, palabra que significa descanso. ¿Qué quiere decir? Lo sagrado del descanso es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Ya lo hemos dicho. Hombre, no hay cosa más linda que en la familia un domingo. ¿Se acuerda que lo compartíamos? Hijos, regalen el desayunito a sus papás en la cama. Está santificando a Dios. Puede que usted no crea en Dios, ni mucho menos, porque a veces a los muchachos les da por pensar que no creen en Dios. Pero si son buenos con los papás: mamá, tú me preparaste el desayuno toda la semana y papá madrugó toda la semana, quédese en la camita, les llevo el desayuno. ¿Cómo no se glorifica a Dios ahí? Claro. Hombre, después levantémonos, entre todos arreglemos casa. Eso es glorificar a Dios, y ese es el domingo, el día del Señor. Vamos a la Eucaristía, ojalá en familia. Eso es muy lindo. Eso, aunque no se diga nada, pero ya es un testimonio que en el siglo XXI marca tendencia y mueve a muchas familias a hacerlo. Hombre, después sacamos el almuerzo juntos, o sea, la idea de la comunión, la cultura del encuentro. Eso es santificar a Dios, porque santificar a Dios no es ir a misa y ya, cada uno devuélvase y desaparezca. No, es estar juntos, compartir, vivir y ayudar al otro, hacerle sentir a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, que vale la pena compartir con ustedes. Yo tengo una frase que se la digo a los muchachos con mucha frecuencia, y con esto vamos terminando, y es lo siguiente: ojalá ustedes no lo olviden. Recuerden, la familia reemplaza el mundo, pero el mundo nunca reemplazará tu familia. Eso no lo olvidemos, y eso es glorificar a Dios. Es realidad. Marcela, mi querido Daniel, Claudia, yo espero que este programa va a servir de mucho bien a nuestras familias que nos están viendo. Familias, hay unas parejas, acérquense, pregunten en las parroquias y podemos ayudar a que su familia sea mejor, no porque lo sepamos más, ¿qué tal? No faltaba más, pero sí porque han llevado una experiencia de un camino recorrido, tomados de la mano de Dios, y también han superado muchos obstáculos. Esa es la belleza de la familia, que van superando obstáculos y a su vez pueden darle la mano al otro, a la manera de Jesús, que le dio la mano a Pedro cuando se hundía. Eso puede hacer unos esposos, denle la mano a esa pareja que está hundiendo. Por eso, acérquense a la pastora familiar de las parroquias. Marcela hoy nos quiere dar entonces y dejar ya con estas conclusiones, y ya nos despedimos todos. Bien, entonces dejamos unas pequeñas conclusiones para que las sigamos reflexionando en la casa. Qué bueno que el programa siga teniendo eco en sus casas, que lo comenten. La necesidad de regresar a la mesa como sacramento de familia y de la unidad de la misma familia. Recordar al Papa en los tres puntos que nos dio muy importantes: ir a lo esencial, renovarnos e involucrarnos. Recordar que nuestra familia es la iglesia doméstica. Dios ha sido el invitado principal de nuestras familias y debe ser el invitado principal siempre de honor en nuestras familias. Santificar el domingo es vivir la intimidad del hogar.
Finalmente quiero recordarles un poco la programación que tenemos durante esta Semana de la Familia. Ha sido una semana que la hemos planeado con muchísimo cariño, ya llevamos varios meses en esta planeación. Qué bueno que se integren con nosotros, que vengan y conozcan la pastoral y así se enamoran de todo este cuento que es la pastoral y de vivir en familia. Este jueves tendremos la conferencia con el psicólogo Ubaldo Betancourt y su esposa, que desarrollará el tema el reto de educar la familia hoy, de acompañar a la familia hoy propiamente. Es un psicólogo de la Universidad Católica, muy interesante, con una familia muy linda, no perfecta por supuesto, menos mal, pero sí con ganas de perfección cada día, y además su experiencia es muy interesante, además muy espiritual. Entonces los invitamos porque va a ser en la parroquia de San Judas Tadeo a partir de las 7 de la noche. Familias, esposos, vengan, vale la pena. Bien, el viernes tendremos ya la tradicional cena romántica que ya lleva varios años. A las 7 de la noche recuerden que los bonos se están ofreciendo en los despachos parroquiales. Hay cupo limitado, entonces se acercan al despacho parroquial para que puedan conseguir sus bonos. El sábado tendremos un lucernario a las 7 de la noche, parte de la parroquia San Judas Tadeo hacia la parroquia central. Allí tendremos una hora santa por la familia. Entonces, Padre, muchas gracias por acompañarnos, por su asesoría, por su acompañamiento, por el cariño. Claudia y Daniel, a ustedes también. Y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Chao a todos, chao. Chao, que Dios los bendiga. Si desean volver a ver estos programas, pueden entrar a los siguientes enlaces y poder compartirlo con muchas más personas.